Sé que te preguntarás, ¿qué pasó con Nerf para mis subs? Bueno, en realidad nada, solo que tuve problemas con Google Drive. Pero tengo otro método para participar. Al final de este video hablaré más de ello. El Rey Demonio, eterno rival de Zelda y portador de la Trifuerza del Poder. Así es, hablo de Ganondorf, y en este capítulo veremos la historia detrás de sus movimientos en la saga Super Smash Bros. El señor Ganondorf Drakmayer, sí, ese es su apellido, es el antagonista principal de la saga Zelda, y es que ha aparecido en la mayoría de los juegos, pero hablaremos del Ganondorf de Ocarina of Time. Cuenta una leyenda que en el desierto de Gerudo, cada 100 años, nace un varón entre todas las Gerudo, y para la suerte de estas feministas, nació Ganondorf. Ya saben cómo terminó esto. Sus madres adoptivas son Koume y Kotake. Sé que esto no tiene nada que ver, pero quería añadirlo, ya que madre solo hay una. El objetivo principal de Ganondorf es obtener a toda costa la Trifuerza Dorada. Dicen por ahí que la persona que se atreva a tocar este poderoso artefacto, dependiendo del equilibrio en su corazón, ocurrirán dos cosas. Si su corazón es puro, tendrá el control total y llevará al mundo a la época dorada. Pero si hay codicia en su corazón, solo obtendrá un don y los restantes serán otorgados a dos elegidos por las diosas. En Ocarina of Time, gracias a que Link se tardó 7 años descargando el Super Smash Bros. Ultimate por medio de uTorrent, Ganondorf consigue tocar la Trifuerza. Y automáticamente se convierte en presidente de Hyrule, sube los impuestos, libera unos bichos todos satánicos y así se va la cosa, causando caos y oscureciendo el reino de Hyrule. Al final, Ganondorf es derrotado por nuestro querido Enlace y es sellado por Zelda y el poder de los sabios. Y con esto damos por obtenida la Trifuerza del Poder. ¿Será que se viene una época dorada para el canal? Vaya, retiro lo dicho. La Trifuerza del Valor se dividió en dos fragmentos y la de la Sabiduría se ha ido de nuevo. Tendremos que buscarlas en otra ocasión. Ahora nos daremos cuenta si Ganondorf es o no es un no tengo presupuesto. En el 2001 surgió algo parecido a la Guerra de los Clones, y en efecto, Ganondorf era un copiar y pegar del Capitán Falcon. Pero en Ultimate ha obtenido algunas diferencias que no podemos dejar pasar. Primero hablaremos de los movimientos similares. Su animación de Short Hop y Full Hop son idénticas a las de Capitán Falcon. También son similares sus Down Throw, Up Throw, Back Throw, Neutral Air, a diferencia de que Capitán Falcon es más rápido. Up Air, Back Air y Down Air. La diferencia aquí es que la mayoría de las veces los poderes de Ganondorf están representados con rayos o propiedad eléctrica. Primer punto para referencias a videojuegos de donde pueden venir sus movimientos.
Ahora hablemos de los movimientos que pueden ser originales de Smash o que puedan provenir de la saga Zelda. Por alguna extraña razón, Ganondorf utiliza solamente su mano derecha para sus ataques y Capitán Falcon su mano izquierda. El único momento en el que se ve a Ganondorf utilizar su mano izquierda es durante su grab y su forward throw. Lo mismo ocurre con Capitán Falcon, pero en vez de la mano izquierda sería su mano derecha. Su jab puede hacer referencia a la primera vez que nos encontramos a Ganondorf en Ocarina of Time, y lo digo por las propiedades de este ataque. Su up tilt es parecido a la patada media luna de Capitán Falcon, pero esta se llama Volcano Kick. Puede ser original y también puede hacer referencia a la montaña de la muerte, y lo digo por la propiedad ígnea y explosiva de este ataque, y porque ya han ocurrido batallas finales en dicho lugar. Su down tilt es original de Smash. Su forward tilt proviene de The Legend of Zelda Twilight Princess. Si mantenemos mucho el escudo enfrente de Ganondorf, este nos pateará de la misma forma. Su forward air puede hacer referencia a la batalla casi final en Ocarina of Time, y digo casi final porque, es antes de abajo, pues tú sabes. La espada que utiliza Ganondorf para sus ataques Smash proviene de un video que era una prueba para la Nintendo GameCube. En este video se veía a Link luchando contra Ganondorf y este usaba dicha espada que no habíamos visto en la saga Zelda. Más adelante la llegamos a ver en Super Smash Bros. Melee, pero solamente en la pose de victoria y en el artwork del juego. Los tres ataques en sí son originales de Smash, pero hay algo que me llama la curiosidad, y es que el Forward Smash se asemeja casi al video de la demo, y por eso podría tomarlo en cuenta como basado en ese video. Mientras tanto, el Up Smash y Down Smash, no lo sé, me parece muy familiares. Ahora hablemos de sus movimientos especiales. Puñetazo del hechicero. Como sabemos, Ganondorf manipula la magia oscura. Este ataque concentra una gran cantidad de dicho poder, y podemos asumir que proviene de la Trifuerza del Poder. Pero eso no quita que siga siendo un Falcon Punch con características distintas. Estrangulamiento. Puede provenir de dos cosas. 1. En el fragmento en el que asesina a uno de los sabios en Twilight Princess, y es que se parece mucho a este movimiento. Y 2. En este inolvidable fragmento de The Legend of Zelda Wind Waker. Si juntamos ambos fragmentos, obtendremos dicho movimiento. Patada del hechicero. Bueno, aquí podríamos tomar de referencia que Ganondorf tiene la habilidad de levitar, y que el ataque también posee propiedades de magia oscura, pero ocurre lo mismo que con el puñetazo del hechicero. Salto oscuro. Este ataque, a diferencia del salto predador de Capitán Falcon, tiene dos cositas distintas: la propiedad eléctrica del ataque, y que al final del ataque da un último golpe de desesperación. Ganon, el rey demonio. Ganondorf se transforma en una bestia poderosa y grotesca. Ya lo hemos visto convertirse en esta bestia en distintos juegos, pero esta forma proviene de la batalla final de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Su primera apariencia es el diseño original de Ganondorf de Ocarina of Time. No sé ustedes, pero es extraño ver al Ganondorf de Ocarina of Time, que fue invitado en Super Smash Bros. Melee, y en Super Smash Bros. Brawl y Smash 4 aparece Ganondorf con la apariencia de Twilight Princess, siendo el de Brawl
el Ganondorf antes de los sucesos de la batalla final y el de Smash 4 siendo el Ganondorf después de los sucesos de la batalla final. Pero en Ultimate recontratan al Ganondorf de Ocarina of Time y despiden al Ganondorf de Twilight Princess. Su segunda apariencia puede ser original de Smash, pero quiero apostar a que hace referencia a Yuga, y lo digo por el color de la capa o incluso el del cabello. Su tercera apariencia puede hacer referencia a la bestia Ganon de A Link to the Past. Su cuarta apariencia puede hacer referencia a una de las enciclopedias sobre la leyenda de Zelda, y hablo exactamente de Hyrule Historia, y lo digo exactamente por el color de la capa. Su quinta apariencia puede ser original de Smash. Su sexta apariencia puede hacer referencia al Ganondorf de The Legend of Zelda Wind Waker. Su séptima apariencia puede provenir de dos cosas: de la bestia Ganon de The Legend of Zelda Force Wars Adventures o en Malidus. Su octava apariencia puede hacer referencia al Ganondorf de Twilight Princess, y lo digo por el color de la capa e incluso por el color de la piel de este mismo. Su entrada al escenario parece ser una especie de portal hecho con magia oscura. No hemos visto esto en la saga de Zelda, pero puede hacer referencia al emisario subespacial. Su town neutral, a lo único que creo que puede hacerle referencia es a esto. No me gusta hablar de las poses de victoria, pero debo mencionar esta porque me recuerda a un momento de Ocarina of Time. En conclusión, Ganondorf es... Redoble por favor. No tengo presupuesto. Con todo y que tratábamos de rascar puntos para él, si sus movimientos no eran originales de Smash, eran una variación de los movimientos del Capitán Falcon. En capítulos anteriores había mencionado que en base a mis investigaciones metería a los personajes en ciertos grupos. Si no has visto los capítulos anteriores, te dejaré uno en el que dije exactamente esto. Bien, ahora hablemos de Nerf para mis subs y lo que pasó. Los videos que me llegaron para el volumen 2 los tengo, pero ya no me aparece la opción de descargar. Y los videos se han quedado ahí. Estaré buscando otra opción muy buena para ustedes, pero por ahora pueden subir sus videos a YouTube, no importa si en público o en privado, y dejarme el link en los comentarios. Obviamente también su tag, sin su tag no sabría identificar a cada uno de ustedes. Y llegó la hora de los saludos. Un saludo para Link, un héroe que motivó a sus amigos a ver mis videos. Eres grande, amigo, y espero que te sigan gustando mis videos. Un saludo para Lucina. Gracias por el apoyo que le das tanto a mí como al canal. Te lo agradezco demasiado. Un saludo para Cloud, el mercenario número 1 en la Green Army. Gracias por tu apoyo y ten cuidado con porque te anda buscando. Un saludo para Luigi. Déjeme estrechar su mano de fontanero a fontanero. Y muchas gracias por tu apoyo. Un saludo para Brinstack. Creo que es la única persona que se ve los videos una y otra vez. Ya te merecías el saludo. Y un agradecimiento especial a Javi Nolasco y a Greenfire, que son los aportadores de detalles muy importantes en mis investigaciones. Y eso ha sido todo. Recuerda suscribirte si no lo estás. Deja tu like y nos vemos en el próximo video.